Esta es la doctora Carolyn Ramos, médico ginecobstetra. Hoy les decíamos que el programa estaba dedicado a la salud. En el primer bloque pues tuvimos salud de niños, luego salud masculina y ahora sí llegó nuestro turno, el turno de las mujeres, y por eso recibimos a la doctora Carolyn Ramos. Bienvenida, doctora, un gusto para mí conversar con usted. Y a mí encantadísima de estar el día de hoy hablando de la mujer, porque la mujer abarca todo, pediatría, urología. La mujer es la que lleva casi siempre a toda la familia al médico, es la que tiene que tener como una prioridad de salud para educar el resto de la familia. Vamos a iniciar, doctora, con medicina preventiva. Esos estudios que tenemos que hacernos las mujeres, aunque nos sintamos bien. Sí, mira, es importantísimo que entendamos que la salud básica es la prevención, porque como bien lo dijeron mis compañeras, mis colegas, si tú puedes hacer un diagnóstico precoz, tenemos ya ganada la gran batalla de la enfermedad. ¿Okay? Y la prevención va desde lo principal, que es la consulta ginecológica, porque nosotros realmente somos como un médico integral para la mujer. Entonces, ¿qué es importante entender? La consulta ginecológica es preventiva. ¿Por qué? Porque la enfermedad que le da a la mujer no da síntomas al principio. Entonces, si no tenemos síntomas, y peor aún, cuando ya una paciente tiene síntomas, ya la enfermedad tiene un estadio de avance muy grande y entonces el tratamiento es peor. A veces tenemos tratamientos que no cubren correctamente la cabalidad para combatir completamente la enfermedad, y por eso es necesario hacer los estudios. La citología de cuello uterino, y esto es porque una de las principales causas de muerte en la mujer es el cáncer de cuello uterino. Y está relacionado, de hecho, Beatriz, el cáncer de cuello uterino es el único que está relacionado a una infección viral. Todo lo demás cáncer que puede haber a nivel del cuerpo no tienen genética, tienen factores ambientales, pero el único cáncer que puede ser evitable es el cáncer de cuello uterino. Y a su vez, la causa más grave, mortal para la mujer es tener un cáncer de cuello uterino, porque si lo diagnosticas tardíamente, pues ya es muy poco probable que podamos salvar a la paciente. Entonces, de ahí la importancia de acudir a la consulta para realizar la citología. También es importante que entiendan que el 80% de la población sexualmente activa tiene infección por el virus del papiloma humano, que es el virus que es capaz de producir cáncer de cuello uterino, como cáncer de pene, como cáncer de laringe. Entonces es necesario el diagnóstico, poderlo atacar y poder descubrir a tiempo. La pediatra lo decía en su segmento, tenemos que vacunar a los niños a partir, ella decía 9, 10 años, sí, contra el VPH. Sí, eso también es importante, porque en los esquemas a nivel internacional, la vacuna del virus del papiloma humano ya tiene más de 20 años. Y ocupa una parte importante del esquema de vacunación en el niño, es decir, a partir de los 9 años, se recomienda que sea a partir de los 11. Pero nosotros aquí en Venezuela, en vista de que la vacunación contra el virus del papiloma humano comenzó tan tardíamente, somos nosotros los ginecólogos los que estamos agarrando al adolescente, agarrando a la mujer que está sexualmente activa para la colocación de la vacuna. Es importante también saber que existen dos tipos de vacunas. Yo siempre se lo digo a las pacientes, porque desde el punto de vista oncológico es mejor colocar la que tiene protección contra 9 virus. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando la vacuna salió para 4 virus, que eran los más frecuentes. Si yo les acabo de decir que el 80% de la población está contaminada por el virus del papiloma humano, se han diagnosticado, se han descubierto que hay una infección por otro tipo de cepas que están en la vacuna que tiene contra 9. Es decir, si antes era 4 virus nada más, y hoy en día se sabe, por ejemplo, que hay mayor infección por el VPH31 que está en la vacuna 9, es necesario educar a la población para la colocación de la vacuna más moderna. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Sí, la vacuna realmente está en el esquema de pediatría, pero en Venezuela toda aquella mujer que no se ha colocado la vacuna aún debe colocársela hasta los 45 años. ¿Una sola vez, doctora? No, el esquema de vacunación es 3 vacunas. Okay. O sea, una al mes y a los 6 meses. Okay. Sobre todo en las mujeres cuando ya van en mayores, cuando ya no son niños. Entiendo. Los niños sí son 2. Hasta los 15 años, a los 9 o 11, dependiendo de la edad que lo lleves, y a los 6 meses la siguiente refuerzo, digamos. Entiendo. Pero en el adulto también inmunosuprimido, el adulto que tiene patologías como VIH o tiene artritis o enfermedades autoinmunes, también deben colocarse la vacuna de inmediato.
Pero en el caso de nosotros las mujeres, pues es importante entenderlo, que independientemente de la edad que tengas, en el momento hoy que estás viendo el programa, debes acudir a tu consulta y colocarte la vacuna. Ok, siguiendo con nuestro esquema de medicina preventiva, usted hablaba sobre la vacuna del VPH, sobre la citología, si nos sentimos bien, la tenemos que hacer anualmente. Anualmente es obligatorio porque el virus del papiloma humano no da síntomas, a menos que ya tengamos una enfermedad avanzada, que es el cáncer de cuello uterino. Entonces, doy toda esta explicación es porque si tenemos un virus que no da síntomas y la única persona capaz de diagnosticarlo es el ginecólogo. Entonces, ¿cuál es el método para diagnosticarlo? Visualización directa al momento de realizar la citología. Ecos. ¿Mamografías? Sí, hay también, entonces ahora vamos a la mama. Ok. La primera causa de muerte en la mujer es el cáncer de mama. Cada día tenemos más pacientes con cáncer de mama jóvenes, por debajo de 40 años, algo que no se veía antes. Una cifra alarmante. Sí, por eso es que existe el mes rosa, para poder concientizar a la mujer de entender algo muy importante, y es que ya hoy en día se sabe que el cáncer de mama no está tan relacionado. O sea, si tienes antecedentes familiares, por supuesto vas a tener mayor riesgo, pero hoy en día se sabe que los factores ambientales, lo externo, la obesidad, el cigarro, el alcohol, también, por supuesto, podemos hablar de lo que es el sistema inmunológico en cuanto a la tristeza, el estrés. Son factores más importantes que inclusive la propia genética, porque es alarmante, como bien lo dices tú, porque cada vez tenemos mujeres más jóvenes con cáncer de mama. Y generalmente, o digamos que en el mayor de los estudios, han visto que el aumento de peso, la resistencia a la insulina, los factores hormonales son los que han llevado a que esto aparezca más tempranamente. ¿A qué edad entonces tenemos que someternos a nuestra primera mamografía? Importantísimo eso, porque hay muchísimas pacientes que todavía me dicen, no, Carolyn, tengo 38 y no me toca. No, la mamografía se hace de manera preventiva a partir de los 35 años, por esto que les estoy comentando. Y también, si lo llevamos a los estudios de prevención, quiero que entiendan que la mamografía no es un estudio de temor, no hay radiación, no es que no me voy a hacer esto porque me va a producir, me va a alterar las células, va a producir cáncer. No, todo lo contrario. La mamografía es un estudio capaz de diagnosticar cáncer de mama en un punto tal que ni siquiera te lo puedas palpar. Por eso es que eso de tócate no es el valor. Justamente quería hablar, sí. Todavía hay mujeres que piensan que con tocarse es suficiente. No, porque cuando ya tú te tocas una lesión a nivel de mama, estamos hablando de una patología que está en un estadio avanzado. Por eso es importante que entiendan que el estudio de la mamografía va a permitir ver microcalcificaciones de manera tal de poder hacer tratamientos tan precoces que pueden permitir tener una sobrevida mayor de la enfermedad. Y también importante, evitas todo lo que significa hacer quimioterapia, radioterapia. O sea, la paciente que puede ser diagnosticada en un estadio tan precoz que puede solamente ser sometida a algún tipo de cirugía, que ya después pues tenemos menos riesgo. ¿No? Y la tranquilidad que puede darnos que nos digan que todo está bien, ¿no? No esperar sentirnos mal, sino, bueno, ya me hice mi mamografía de rutina y todo está bien. Exactamente. La mujer es base fundamental de la sociedad. La mujer hoy en día en este tipo de población latinoamericana, la mujer es la que lleva la batuta en el cuidado de la familia. Por eso es tan importante que la mujer acuda a su consulta ginecológica para poder decir exactamente como lo que tú estás diciendo. Yo estoy bien, puedo seguir adelante, puedo seguir cuidando de mi familia, puedo seguir trabajando, creciendo. Y la única forma es entender que nosotras tenemos que tener un estado de salud óptimo, y eso solamente lo podemos lograr a través de la prevención, porque ciertamente el estrés que puede conllevar a muchísimas enfermedades que de una u otra forma tenemos que aprender a manejar. Doctora, las mujeres transitan por muchas etapas. ¿Qué ocurre cuando llega la menopausia? La menopausia es un estado en la mujer, digamos, de autoconocimiento, de saber que ya todo lo que has aprendido en tu vida tienes que ponerlo en práctica, y sobre todo tienes que aprender a gestionar tu autocuidado.
tienes que aprender a entender que hay enfermedades que pueden aparecer, que hay letras chiquitas de las enfermedades que pueden aparecer debido a este estado natural de la vida. Es en el momento donde más debes cuidar tu salud ginecológica, independientemente de que no tengas pareja. Tienes que ir a la consulta ginecológica para evaluar la esfera cardiovascular, tu perfil lipídico. Tenemos que hacer evaluación de la densidad mineral ósea, que es una de las primeras causas de enfermedad en la mujer menopáusica. Saber cómo está tu hueso, hacer ejercicio en esta etapa de tu vida es fundamental. No se trata de coquetería, no se trata de estética, no. Se trata de que tienes que fortalecer tus músculos para poder así cuidar tus huesos. También en la menopausia es importante que acudas al gastroenterólogo, porque una de las causas de enfermedad en esta etapa de nuestra vida es el cáncer de colon, así como también lo es el cáncer de mama, que si bien es cierto, está apareciendo en mujeres más jóvenes, sigue siendo una población de riesgo la mujer por encima de los 50 años, el hecho de aparecer lesiones que pueden llevar a cáncer de mama. Gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa, pero sigues acá con nosotros hablando de salud femenina, medicina preventiva. Usted